Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Donde quiera que estén, hermanos, Dios les bendiga. Dios nos fortalezca a todos y cada uno de nosotros a través de la lectura de su palabra. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Que Dios siga fortaleciéndonos en estos tiempos tan, diríamos, malos, ¿verdad? Pero que Dios nos siga favoreciendo, donde quiera que estén, hermanos, Dios les siga llenando con esa bendición que solo Él sabe dar, con su amor que derramó en la cruz a todos y cada uno de nosotros. Padre mío, Dios Todopoderoso, en el nombre maravilloso y amado de tu Hijo Jesús de Nazaret, te pido, Padre mío, en esta tarde, en esta noche, que bendigas mi vida, Señor. Te agradezco, Padre, por todo lo que has hecho en mi vida, en mi familia. Pero te pido, Señor, mi Dios Todopoderoso, verdaderamente, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesús de Nazaret, que me sigas fortaleciendo, Señor, que a través de la lectura que vamos a tener de tu palabra, Señor, tú desciendas de lo alto con tu Espíritu Santo, Señor, que cuando escuchen esta lectura que vamos a dar inicio, Señor, tú les des el discernimiento a todos aquellos que oyen tu palabra, Señor. Porque verdaderamente vivir ante ti, Padre, requieres de santidad, de un pueblo en obediencia, de un pueblo, Señor, en el cual se sujete y que viva bajo tus normas, tus reglas, tus estatutos y ordenanzas que tú nos has dado. Tú has derramado bendición y quieres, Señor, bendición para tu pueblo, Señor. Pero no puedes obrar maravillosamente en nosotros si somos un pueblo rebelde, Señor. Te pido, Señor, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesús de Nazaret, que nos hagas humildes como a tu amado Hijo Jesús de Nazaret. Y es por ese nombre y en ese nombre que te pido que obres maravillosamente a través de tu Espíritu Santo sobre nosotros, con nosotros y por nosotros, Padre. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener la lectura en Romanos. Vamos a ver verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a leer Romanos 9, capítulo 9, capítulo 10. Vamos a leer también el Salmo 14 y el Salmo 53. También vamos a hacer referencia a Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 8. Y también, hermanos, vamos a ver Mateo capítulo 11 y capítulo 10. Y los versículos ahorita los vamos a ver, ¿verdad? Entonces los vamos a ver qué es lo que quiere. Yo le puse para reflexionar esta palabra, la elección de Dios. ¿Por qué la elección de Dios? Hermanos, la elección de Dios hacia nosotros y para nosotros, para que alcancemos una salvación, para que nosotros no nos hubiéramos perdido, para que nosotros no hubiéramos sido condenados, el Señor envió a sus profetas y sin embargo los persiguieron y los mataron. El Señor tomó la elección por amor, por sobre todas las cosas, para salvarnos, para darnos la esperanza, la fe y la gracia de poder alcanzar ese reino celestial del cual Él había hecho en esta tierra, formó un paraíso para todos y cada uno de nosotros. La elección de Dios fue haber dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para darnos esa salvación tan grande en un sacrificio que quizás aún hoy en día, a pesar de que muchos conocemos, no tomamos muy verdaderamente en cuenta ese gran sacrificio que hizo nuestro Dios al tomar esa, digo yo, la elección de Dios. Es tan maravilloso. Alguien me preguntó, hermano, ¿cuál es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? Hoy en día yo le he preguntado a muchos, ¿usted cree en Dios? Todo el mundo cree en Dios. Pero si usted le pregunta, ¿le cree verdaderamente a Dios? Se quedan pensando, porque no es lo mismo decir, creo en Dios, que creerle a Dios. Cuando alguien le cree a alguien, si yo le digo, mira, si tú compras
este celular te va a salir muy bueno porque le estoy mostrando las características, los avances, todos los beneficios que tiene, me cree porque se lo muestro. Y va y compra uno. Pero si yo le cuento a alguien, mira, me compré un celular, pero no le enseño nada, sí, cree que compré el celular. Pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Como yo le dije, me creyó que compré un celular, pero se fue y simplemente nomás se fue en la imaginación. Pero aquel que vio el celular le gustó, se enamoró y fue y se compró uno. Así es, muchos hoy en día, aún nosotros como cristianos creemos en Dios, pero no verdaderamente le creemos a Dios. Esa es pequeña diferencia, un juego de palabras que hoy en día muchos estamos haciendo verdaderamente. Porque creemos nosotros por nosotros y no le creemos en nosotros por Dios y por lo que Dios hizo en nosotros. Hoy vamos a ver en Romanos capítulo 9 versículo 30, 31, 32, 33, Romanos capítulo 10 versículo 1, 2, 3, ¿verdad? Vamos a tomar lectura. Así que en el nombre sea del Señor vamos a iniciar. A través de esta lectura que vamos a tener, Dios nos va a hacer entender verdaderamente dónde estamos mal. ¿Por qué hoy en día tanta aberración, tanta maldad, tanto problema en las congregaciones, tantos grupos que se andan levantando hoy en día? Porque ya muchos se autonombran pastores, ministros, profetas, porque no se están sujetando a Dios. Porque hoy en día los conflictos, las guerras, las iras, dice el Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo este pueblo ha de irritar a Dios? Decía el Señor a través de sus profetas. Hoy en día el Señor nos dice y nos llama a la santidad, a la obediencia, a la sumisión, a su palabra, no a lo que nosotros creemos que Él dice y lo componemos como nosotros queramos y decimos. Es muy diferente, hermano, hermana. Hoy en día, vea usted su congregación, vea a los hermanos, unos están durmiendo, dice, en aquellos días muchos dormirán, otros estarán enfermos, otros debilitados. ¿A causa de qué? Porque de las mismas congregaciones, los mismos hermanos se levantan como lobos rapaces, se visten como ovejas, pero son lobos voraces. Como leones rugientes andan viendo a quién destruir. Al hermano débil, al hermano que no ora, al que no ayuna, al que no entiende la palabra, en lugar de guiarlo, lo queremos perturbar. En lugar de enseñarle y adiestrar los que ya son ancianos en la palabra de Dios, en lugar de guiarlos en el camino del Señor en un cuerpo unido, unánime, todos andan parloteando hoy en el mundo porque el Señor Jesucristo cuando vino dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal, pero verdaderamente le damos ese sazón nosotros a la comida. ¿O somos los que amargamos esa comida tan deliciosa y sabrosa como es el Evangelio de Dios? ¿O somos esas lámparas sin batería que en lugar de guiar estamos llevando a la oscuridad a tantos y tantos hermanos? Muchos dicen es que no pasa nada, se complace Dios con lo que estoy haciendo. Mentira. Dice su palabra de nuestro Señor, Dios es tardo para la ira, pero pronto en justicia, en amor, en benignidad. Así que hermano, pregúntese verdaderamente por qué las congregaciones, algunas son poquitas, algunas son grandes. Todos los problemas, aún en las casas, hermano, aún en el hogar, en las familias, todos los problemas empiezan desde la cabeza. La congregación como la casa como una congregación. Cristo veía al cuerpo como un solo miembro. Así Dios ve el hogar porque instituyó el hogar, el marido y la mujer.
y los hijos. Así la congregación, hermanos, Dios nos da un ejemplo en toda la palabra y nos habla y nos hace reflexionar que la base de todo el fundamento es la familia. Pero ¿qué hay de aquellos que se van, que se alejan, que dejan a la esposa, a los hijos? Es que ya no la entiendo, es que ya no lo entiendo, es que estos hijos son rebeldes. Pero no son rebeldes por sí mismos, sino porque nosotros como padres no supimos educarlos, no supimos guiarlos. Pero ahora queremos hijos obedientes, hijos no rebeldes, cuando nosotros mismos por nuestros actos, ellos vieron nuestra forma de vivir y hoy en día queremos que ellos no sean lo que nosotros fuimos, pero nosotros todavía seguimos siendo rebeldes, pero queremos que ellos sean verdaderamente una pieza, un diamante pulido, una pieza perfecta. Cuando nosotros todavía estamos en la rebeldía de Dios, aún en las congregaciones, hermanos, ¿por qué hay tantas contiendas y divisiones? Porque todo empieza desde la cabeza. La casa de Dios es Jesucristo y viene un orden establecido por nuestro Señor Jesucristo. Así se ha de dirigir la iglesia. Y hoy en día, como ya lo dije, hermano, hoy en día verdaderamente a través de esta pandemia que vino, a través de esta peste, a través de esta enfermedad, o como le quiera llamar, hermano, no se asombre, no se espante, ni ande diciendo, ya viene el fin del mundo. No, hermano, hermana, el tiempo es de Dios. Nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha advertido. Dios nos ha dicho, ahí está su palabra, que en aquellos días vendrían cosas abominables, cosas sucias, cosas monstruosas. Pero nosotros que todavía andamos jugando, todavía andamos ahí parloteando, todavía andamos diciendo, no, falta mucho. Andamos haciendo cosas que no son gratas delante de Dios. Y cuando vemos algo que sucede en el mundo, decimos, ya viene el fin del mundo, ya se manifiesta el diablo, ya, hermano, el diablo desde el inicio se ha manifestado, el anticristo desde el inicio se ha manifestado desde que Jesucristo, desde que Dios vino a la tierra en forma de hombre, el mal se manifestó, el mal empezó a salir, dice su palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y hay muchos hermanos, muchas hermanas que se dejan utilizar, porque se dejan besar por el diablo cuando llegan a sus oídos esos chismes, esas murmuraciones que deberían de apagar, que deberían de destruir, que deberían de enterrar. Pero ellos se deleitan porque hasta el oído, diríamos, como que estiran, hermano. Figúrese nada más una persona que está como hasta levantando la cabeza así y oye con su oído y pone atención. Y luego va y lo cuenta en lugar de que se ponga a orar y decir, Señor, ayuda a esta persona, ayuda a este hermano, ayuda a esta hermana. No va y le aumenta, hermano. Eso ya no puede ser para los siervos, para los ministros. Eso ya no puede ser para los que ya tienen más de 3 años en la congregación. Y disculpe, hermano, que se van a molestar, que dirán, este hermano siempre dice lo mismo. Pero Dios decía, Dios dice y seguirá diciendo que quiere un pueblo santo. Un pueblo donde dice que no puede haber nada sucio ni inmundo. Cuando tú vas a la congregación y te vas a dormir, cuando tú vas a una congregación a escuchar la palabra de Dios y estar atento a la palabra de Dios, pero si tú vas a juzgar, a criticar al que predica, vas a ver al hermano que está al lado, al hermano que se está durmiendo, y luego dicen al final de la predicación, de la enseñanza, no, este hermano no sabe ni lo que dice, pero él se estaba durmiendo. Pero el hermano, la hermana, estaba en todo menos en la predicación. No nos damos cuenta que estamos, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 24, a causa de ustedes, mi nombre es blasfemado, hermano, hermana. ¿Cómo podemos hablar del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos hablar nosotros, decir, te doy una bendición? Cuando tú mismo estás maldiciendo tu vida por llenarte de tanta ira, pleitos, celos, contiendas, chismes, drogadicción, alcoholismo, lujuria, avaricia. Pero eso sí, andas en la congregación.
Hermano, hermana, no es posible que tú digas, esto no es malo delante de Dios, pero déjame decirte que estás en un error. Siervo, levita, Dios en su palabra, a Dios en su palabra, o Dios en su palabra, ordena y nosotros debemos de obedecer. A Dios no se le discute, a Dios se le obedece. Pero nosotros todo discutimos. ¿Por qué la hermana dirige? ¿Por qué este siervo comparte? Voy a poner a mi amigo, voy a poner a mi amiga, porque estos son mis cuates. Y discúlpame, hermano, hay pastores, hay ministros que ponen a quien pongan con tal de recibir más diezmos. Hay hermanos que dicen que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Muchos pastores están haciendo de la casa de Dios como en aquellos días los fariseos. Negocio, lucran con la palabra de Dios, porque no imponen verdaderamente la palabra de Dios como está escrita, porque les tiembla la mano, porque van a perder a su congregación, van a perder a los que más diezman, porque son los más corruptos, los más indisciplinados, porque son los que me traen mi dulce, mi refresquito. No, hermano, tú estás sirviendo a Dios. No vienes a servir al hombre, como ahorita lo vamos a ver. Hoy en día, ¿por qué el país está mal? ¿Por qué la corrupción? Porque si nos damos cuenta en la Cámara de Diputados y el cambio tan drástico de lo que estoy hablando. Pero quiero dar este ejemplo. ¿Por qué en la Cámara de Diputados hay artistas que son diputados cuando ni una carrera de derecho tienen, ni en ciencias políticas, ni diríamos se sabe en la Constitución? Voy a mencionar a la artista Carmen Salinas. Hay jovencitas que por tener un cuerpo exuberante están en la Cámara de Diputados. Y vean las noticias, hermano, cómo salen, durmiendo, viendo pornografía, viendo novelas en plena sesión, hermano. Así hoy en día, como decía en aquellos días la palabra en Hechos de los Apóstoles, no permitamos que la palabra de aquellos filósofos entre en la casa de Dios, porque les gustaba filosofar y discutir sobre todo y para todo. Hoy en día eso es lo que hacen en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para imponer una ley, para cobrar un impuesto, lo discuten cuánto, si va a ser menos el IVA, va a ser menos o va a ser más. Hoy en día en la casa de Dios estamos haciendo lo mismo. Muchos ministros dicen, este ya no sirve, vamos a cambiar, voy a hacer un grupo, vamos a ver, vamos a votar. Dios no es de elecciones. Su palabra lo dice ahí, pero a muchos no les gusta. Y ahorita vamos a ver que estamos en los mismos tiempos difíciles donde todos nosotros estamos siendo partícipes de las abominaciones que hacemos en la casa de Dios, aún donde quiera que andemos, aún en nuestra casa. Así es la palabra de Dios tan dura. Pero no nos gusta que nos diga Dios, porque cuando el pueblo de Israel que salió de Egipto, viendo el poder de Dios manifestándose, viendo la autoridad de Dios, ellos iban renegando. ¿Por qué caminamos? ¿Por qué vamos por un desierto? Moisés, hablaban contra el siervo de Dios Moisés. Iban renegando todo el camino. ¿Y qué hizo Dios? Todos, Dios los libertó. Pero acá hay algo tremendo, duro, que te voy a compartir, que te voy a decir, que está escrito. Todo aquel pueblo que iba renegando de los que tenían sentido y entendido, de lo que vieron de lo que Dios hizo para libertarnos, no entraron a la tierra prometida. Los pequeños, los niños, fueron los que entraron y ya no conocieron a Dios verdaderamente. Hoy en día, hermano, hermana, tú que traes del mundo a la casa de Dios, tú que traes las elecciones de los partidos a la casa de Dios, tú que traes la filosofía del mundo, de los filósofos, a la casa de Dios, porque ellos se dedican a discutir la palabra de Dios y no a someterse, dice nuestro Señor Jesucristo. El que quiera ser el mayor es el que le va a servir a todos. Y hoy en día, como en el mundo, queremos ser los mayores, pero queremos que nos sirvan, no queremos servir, queremos que nos sirvan. Y Dios no vino a que le sirvamos, Él vino
a servirnos, para ser libertados de la esclavitud de este mundo, para alcanzar esa vida eterna que Él nos dio gratuitamente y por pura gracia en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos habla y nos llama a vivir en santidad, dejando, como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17? De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Ah, espérame Dios, no. ¿Cómo va a pasar? Es que todavía me gusta tomarme una cervecita, me gusta ver la tele, me gusta oír el chisme, me gusta meter cizaña, me gusta discutir, gritar, pelear. Hermano, me gusta la avaricia, me gusta la lujuria, me gusta la flojonería, la pereza, mejor dicho, la palabra, la pereza. No, hermano, hermana, ya lo compartí. El hombre vino para ser ministro de Dios. El hombre está establecido en la casa de Dios y vino a la casa de Dios dejando la vida antigua para ser un nuevo hombre, un nuevo ser en Cristo Jesús. Pero cuando Él viene con su palabra y nos da sus estatutos, sus mandamientos y ordenanzas, no nos gusta, hermano. Queremos imponer nuestra ley, queremos imponer nuestros pensamientos creyendo que Dios dice así. Y déjame decirte que estás mal. Déjame decírtelo, que estás equivocado. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33 y Romanos capítulo 10 del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Jesucristo, mi hermano, mi hermana. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, y voy a repetir esto, hermano, que hoy en día muchos lo hacen, el versículo 3 del capítulo 10 de Romanos. Pongan atención, hermano, que esto es algo tremendo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, mi hermano, la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así es, hermano, hermana. Así es lo que dice Dios. Como aquellos que son de cuna evangélica, como aquellos hermanos que tienen más de 10 años, 20, 5 años en adelante, que dicen, yo ya serví, yo ya hice esto, yo ya caminé aquí, yo ya fui para allá y ahora debo de estar allá al frente. Ahora debo de ser el que está allá al frente. No, mi hermano. No, mi hermana. La palabra de Dios lo dice claramente. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios o en el que Dios tiene complacencia. Así es la palabra de Dios, dura para muchos. Cristo nos habló por parábolas y le daba ejemplo en aquellos días y hoy podemos entenderlo más a través del tiempo. Muchos llegan a una fiesta cuando te invita, el Señor dio este ejemplo, esta parábola. Nos invitan a la fiesta y hay algunos que no somos especiales, pero nos sentimos especiales, diferente, que no sintamos especiales y nos vamos, dicen, hasta los primeros lugares. Y esos lugares no son para nosotros. Pero como soy amigo del que hizo la fiesta y lo conozco de años, yo merezco estar allá. Pero cuando viene el que hizo la fiesta,
Oye, yo te invité a la fiesta, estás convidado, pero mira, estos lugares están reservados para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, para mis hermanos. Y qué tristeza, dice el Señor, que vas a ser avergonzado porque te vas a ir con tu cara cabizbajo hasta atrás. Así es, hermano, hermana, porque hoy no es verdaderamente que Dios te ha llamado o Dios nos ha llamado. Muchos queremos estar allá porque ya tengo años, porque yo soy bien, pero bien bueno para esto y para aquello. Pero tienes la gracia de Dios, tienes la aprobación de Dios. Aquellos que ya son de años, como aquí dicen los fariseos, que venían buscando la justicia de Dios con obras. Y dice el Señor, lo dice claramente, no es por obras, para que nadie se vanagloríe. Pero no lo entendemos, no lo comprendemos. Yo alabo, yo canto, yo oro bien bonito. Yo soy bueno para esto y para aquello. Pero no lo entendemos, hermano, hermana, porque queremos, como dice, imponer nuestra propia ley. Nos olvidamos de la justicia, ignorando la justicia de Dios, procuramos establecer la nuestra. Y no sé si no te das cuenta, no sé si no lo entendemos, si no nos damos cuenta. Voy a hablar en general, no en plural, porque luego dicen que son puras indirectas. No, mi hermano, la palabra de Dios es todo personal. Cuando su palabra es abierta, cuando su palabra es leída, es todo personal a todos y cada uno de nosotros. La ley se hizo para los transgresores y sufren cuando es dictada la sentencia, cuando es leída la ley. Oh, yo estoy quebrantando esta ley. No, no, no. Pero los que andamos y tratamos de no quebrar la ley, de no quebrantarla, de caminar en justicia, nos gozamos. Y nos gozamos aquellos que somos verdaderamente todos los que buscamos a Dios. Nos gozamos con la justicia de Dios porque muchas cosas que Dios dijo que iban a pasar a aquellos que confían en su palabra. Que no nos moviéramos, que no nos atemorizáramos. Vamos a ver cómo Dios va a obrar maravillosamente en nuestras vidas y cómo Dios va a obrar en aquellos que están quebrantando la ley de Dios. Pero aquellos, dice el Señor en su palabra, que hay vasos de honra y de deshonra. En los de honra se iba a manifestar toda la gloria de Dios para mostrar su poder. Y en los de deshonra se iba a mostrar la ira de Dios para que así viéramos verdaderamente la diferencia en la justicia y en la injusticia. Muchos hoy en día se olvidan de la ley, se olvidan de la justicia de Dios y procuran establecer su propia ley, su propia justicia. Pero como dice aquí el versículo 33, porque la piedra, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca y de caída. Y roca de caída para los altivos, para los soberbios, para los que ya se han vanagloriado. Porque dice que, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice que el Señor es humilde. El Señor es el que sirve y el que sirve es un siervo. El siervo es el que sirve, no dice, mande, ¿qué quieres ahorita? No, mande usted, ya lo estoy haciendo. Usted ordene, Señor mi Dios. Usted ordene, siervo. Usted ordene, ministro. No, pero ¿por qué usted me está mandando? Es la rebeldía de nosotros, queriendo imponer nuestra autoridad y no lo que Dios dice. No, mi hermano, mi hermana. Dice en Isaías capítulo 28, versículo 16, como dice aquí en el versículo 33 del capítulo 9 de Romanos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimiento, estable. El que creyere en él no se apresure. Debemos de ser pacientes, porque Dios obra en misericordia. Debemos de tener paciencia y gozarnos en el Señor Jesucristo. Tomarnos y afianzarnos verdaderamente en la piedra que es Jesucristo, la piedra probada, preciosa. Así es, hermano, así es, mi hermana. Dice el capítulo
10 y el versículo 11 de Romanos. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y lo está diciendo de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día muchos son vanagloriosos que quieren la gloria de que predico re bonito, de que alabo casi como los mismos ángeles y por eso merezco estar allá. Es que el hermano se equivoca, es que la hermana no sabe cantar, es que el hermano no sabe predicar, pero yo sí. Pero hermano, hermana, recuerda lo que Dios dice, no es que no ignores la justicia de Dios para poner tu propia ley. Eso es algo muy duro y muy tremendo, en el cual el Señor verdaderamente dice en su palabra en Romanos capítulo 10. Dios será que todos y cada uno de nosotros verdaderamente, dice la palabra así, como está escrito, ¿verdad? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Porque están buscando su propia vanagloria. Su propio ego. Son vanidosos, soberbios, orgullosos. Es que yo sé mucho, yo soy de cuna evangélica, yo me sé la Biblia al derecho y al revés. Pero mi hermano, mi hermana, no acarrees maldición para tu vida. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si siguen leyendo en Romanos capítulo 3, versículo 13, Dios habla duro, Dios habla perversamente, no perversamente, habla duro. No encuentro la otra palabra para decir como Dios le decía a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley. Hoy en día muchos hermanos y hermanas que ya se autonombraron casi son divinos, dicen. Son lo más alto que hay para ellos acá en la tierra. Ya casi son vicarios como el Papa. Hay otros que dicen que son los, sin ellos no pueden llegar al cielo, hermanos. Ya muchos están haciendo eso. Les dice que son como sepulcros abiertos, blanqueados por fuera, pero por dentro, hermano, lea la palabra en Romanos 3. No quiero que diga, es que el hermano siempre ataca, pero todo empieza desde la cabeza. El siervo que permite la iniquidad en una congregación, el siervo que deja pasar, el ministro que deja pasar a aquellos que viven en pecado, está haciendo y haciendo cohecho delante de Dios y va a ser juzgado, porque no tiene la mano dura como aquellos profetas que se mantenían firmes delante de Dios y no importara que el pueblo se levantara. Pero aquellos que eran puestos, y voy a dar un ejemplo, el rey Saúl, por temerle más al pueblo que a Dios fue desechado. Hoy siervo, hoy ministro, hoy pastor, que escuchas esto y que todavía te tocas el corazón para decir al amigo, el hermano, aquel que da la ofrenda más grande, no lo puedo llamar la atención porque se me vaya a oír. Se te va a ir tu salvación, se te va a ir tu bendición. Y al rato cuando estemos delante del Señor en ese juicio, va a decir, pasad a mi derecha los que obedecieron la palabra de Dios, pero a mi diestra, a mi izquierda, pasar a aquellos cabritos, dice así, directos al infierno, hermano, hermana. Debemos de poner la palabra de Dios, no poner en tela de juicio la palabra de Dios, simplemente obedecer la palabra de Dios. Prefiero que me juzgue Dios y ser grato delante de sus ojos, a que el mundo me deje de hablar y me condene, pero no perderé mi salvación delante de Dios. Me señalarán y me criticarán. A los profetas de Dios los querían hasta matar. Hoy en día ya no hay esos siervos de Dios, esos profetas de Dios. Hoy ya son de papel. Hoy vean las predicaciones de esos grandes que ya tienen grandes congregaciones. Vean nada más lo que predican. Ya no predican ni hablan de la santidad. Ya no predican ni hablan de toda la maldad que están pasando al frente. Esos bailes del mundo, como lo dije al principio, están trayendo las cosas del mundo a la congregación. Discuten la palabra de Dios cuando se debe de obedecer.
Y eso no es aprobado delante de Dios. Dice el Salmo 14, versículo del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, mi hermano, mi hermana. Si tú te pones a ver la palabra de Dios y ves tu vida, estamos fallándole al Señor, a Dios verdaderamente. Hoy no hay uno verdaderamente que busque a Dios de corazón, en espíritu y en verdad. Hoy el mundo, a través de la tecnología, a través de todo lo que hay, te está corrompiendo, te está llevando. Si Dios dice, Dios dijo cómo debe de vestirse el hombre, cómo debe de vestirse la mujer. Pero hoy en día dicen, no, si no es malo, es que hace frío y ponen sus pretextos. Ponen sus pretextos, no lo que dice Dios. Dice aquí, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pero si no es malo vestirme con pantalón, o el hombre ponerse aretes, o tatuarse. La palabra de Dios lo dice así, mi hermano. No te pueden decir, es que me dijo el siervo que no está malo. Pues no, mi hermano, mi hermana, porque el siervo no puede permitir que se le vayan aquellos que diezman, pero re bonito. Si él habla la palabra de Dios, dura como está escrita, se le van a ir, ya no le van a dar diezmos y le tiene más temor a perder su dinero, porque él dice que ya es su dinero lo que le dan de sus diezmos. A tener temor de lo que Dios dice en su palabra. Ya no le tienen temor a Dios. Ya no le tienen respeto a nuestro Señor. Ya hemos caído en la abominación. Ya hemos caído, diríamos, en la idolatría de andar haciendo las cosas que hacen en el mundo. Dice en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Hermano, hermana, verdaderamente muchos se saben estos versículos que estoy compartiendo. Muchos se los saben, pero de memoria. Y creen en Dios, pero no le creen a Dios, porque no los viven, porque no los ponen por obra, por vida. Hoy, hace días compartí, un hermano me encontré y en el camino le compartí, tiene problemas y le aconsejaron dejar a la esposa. Le aconsejaron buscarse otra y que le pidiera a Dios, porque su situación ya es muy difícil. Dios dice en su palabra que solo dejará el hombre a la mujer si la encontrara en fornicación. Y la mujer dejará al hombre si lo hallara él mismo. Y me podría yo casar con otra mujer, o la mujer con otro hombre, si éste se muriera. Pero hoy en día hay ministros, hay siervos, hay hermanos que han tenido hijos y dejaron a la mujer y se casaron con otra. Hay pastores que estando casados le insinúan a las hermanas. Hay pastores que han dejado a sus esposas y se juntan con otras hermanas que les siguen el juego porque les gustó el pastor o querían ser pastoras. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 8. Es dura la palabra de Dios, pero Dios lo dice, hermano. Muchos no lo quieren, no lo ven así. Voy a hablarte del Espíritu Santo, las bendiciones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la armadura de Dios. Pero hermano, tú la dejas tirada y andas sin la armadura de Dios, porque todo lo que el diablo hace en este mundo, en esta vida, tú lo practicas de alguna manera, porque permites en tu congregación todas las abominaciones. Porque tú en tu vida como cristiano ves pornografía, fumas, tomas
ves chismes, ves pleitos, ves iras y no te alejas, sino que vas y te deleitas. Porque el diablo no te va a atacar donde tú eres fuerte. Él te va a atacar en donde tú eres débil, donde caes, pero en la de ya, simplemente con el aroma caes. Él no te va a atacar donde, cuando tú vas a orar, dice, lo voy a dejar que ore. Al fin y al cabo que cuando salga de ahí, vuelve al chisme, a la ira, a los pleitos, los celos, la contienda, el alcoholismo, la drogadicción, la lujuria, la pereza, la avaricia y cuántas cosas más. Dice el Señor nuestro Dios, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe para que los pongáis por obra. Fíjense, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Vean nada más un versículo lo que dice el Señor. Para que la pongáis por obra, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Cuando tú vienes a la vida en Jesucristo, dicen que las cosas viejas pasaron y ahora vamos a poner por obra, dice, estos mandamientos y estatutos. Para que tú vivas una vida, porque ya empezaste 1 año, 2 años, 3 años, y vas perdiendo la maldad, vas quitándote esos viejos trapos y vas revistiéndote de cosas nuevas, que es la palabra de Dios, de vivir en santidad, de ir dejando los pleitos y todo aquello que practicábamos. Pero sigamos leyendo, hermano, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, todos, no dice algunos, todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados y además vida eterna. Pero hoy en día la vida se acorta, vienen las enfermedades, Señor, pero ¿por qué esto? Aquí te lo está diciendo Dios en su palabra, mi hermano, mi hermana. Pero porque aquí está la palabra, todos sus mandamientos y estatutos, para que los pongas por obra. Dice el versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho. Como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y hoy en día muchos se afanan del trabajo. Algunos ya no tienen necesidad de trabajar como burros, diríamos así. Desde que sale el sol hasta que se pone. Pero seguimos en la avaricia. Seguimos en la avaricia. Algunos han puesto por un Dios al celular, a la televisión. Le dedican 2, 3, 4, 5 horas al celular. A la televisión ni se diga. ¿Qué más podemos decir de la tecnología? Hermano, hermana, del trabajo, del carro, del compadre, de la comadre, dicen, del hermano, de la hermana, del amigo, de la amiga. Ya no le dedicas a Dios en la mañana, gracias Dios por este día. Al mediodía, gracias por los alimentos y porque sigo con vida. Y al anochecer, gracias por este día, Señor, por mi familia. Ya muchos se están olvidando de dar gracias a Dios. Muchos se están olvidando verdaderamente lo que es verdaderamente amar, servir, buscar a Dios en espíritu y en verdad. Hoy en día, saben la palabra de Dios, te citan muchos versículos, te citan, te dicen, te hablan, pero ve su vida, ve la vida que llevan muchos hermanos, muchas hermanas. Pero todavía hay quienes les siguen, quienes les aplauden, porque son iguales que ellos. Porque se deleitan todavía en su maldad, porque se deleitan todavía en el mundo, en la carnalidad. Porque cuando oyen la palabra de Dios y su ley, sus mandamientos, sus estatutos, les duele, les lastima, les hiere, se molestan, se incomodan. Cuando van a platicar hermanos o hermanas, en lugar de hablar de la palabra de Dios, de oración, de lo que van a hacer en la obra, de trabajar para edificar, empiezan con el chisme, empiezan a hablar de un hermano, de una hermana, empiezan a señalar y empieza el calor, dicen ahí, a subir.
O llega una hermana con un chisme, o llega un hermano con una mentira y como que le dan sabor a su caldo de maldad. No llega un hermano con una alabanza, con una oración o con algo que Dios le inspiró. Vienen con lo que el mal les ha inspirado en esas reuniones de hermanos y de hermanas. Dice Mateo capítulo 11, vea lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios habla, nos habla a todos. Y cuando Dios nos habla, nos hiere, nos lastima, porque muchos vivimos en nuestra carnalidad, en nuestra maldad. Y empezamos a hablar del siervo, de la ministra, del ministro. A criticar lo mal que habla, lo cómo se equivoca. Están viendo verdaderamente cómo te equivocas cuando hablas o dices un versículo y te equivocaste. No, mi hermano, eso es lo que hace el mal. Dice el versículo 12 del capítulo 11 de Mateo. Desde los días de Juan el Bautista, ponga atención en esto, hermano. Hasta ahora, ponga atención, mi hermano. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Así es. Está hablando acerca de Juan y de Jesucristo. Aquellos muchachos, dice, hoy nos compara el Señor o los comparaba con aquellos muchachos que todo lo tomaron ligero y que solo se dedicaban en la plaza a echar relajo. Porque andaba Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que vino Juan el Bautista y ¿qué dijeron? Porque comía langosta silvestre y miel, demonio tiene. Pero vino el Señor nuestro Dios Jesucristo hecho hombre. Y como dice aquí el versículo, ¿verdad? 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Criticaron a Jesús porque vino a salvar a los pecadores. Criticaron a Jesús porque se juntaba con los que estaban perdidos para darle la salvación y la esperanza. Aquellos fariseos, escribas, doctores de la ley lo empezaron a criticar, a juzgar, y sabemos que al final lo mataron, sin causa, motivo, ¿verdad? Simplemente porque Dios les dijo, nuestro Señor les habló de toda su maldad que estaban haciendo. Hoy en día es lo mismo. Cuando un siervo se levanta, un pastor, un ministro, un levita y empieza a hablar la palabra de Dios y les dice sus maldades que están haciendo, que deben de cambiar, que deben de dejar las costumbres del mundo para venir a vivir una vida en la casa de Dios como Dios requiere. Si venimos a alabar, debemos de venir en santidad, debemos de vivir en santidad. Si predicamos la palabra, debemos primeramente de vivir esa palabra para poder llamar la atención. Pero ¿qué hacen? Critican, señalan y murmuran. ¿Pero qué hacen? Destruyen a nuestro Señor. Hermano, hermana, hoy en día verdaderamente estamos en un tiempo tan difícil, tan tremendo, en el cual si nosotros no nos sujetamos
a la palabra de Dios, como dice en Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 8, para ponerlos por obra, no para ponerlos en el corazón, en la mente y tenerlos y desecharlos, para ponerlos por obra en nuestra vida, viviendo, no sabiendo la palabra, sino viviendo la palabra, diferente, ¿verdad? Muy diferente, para que a través de que tú vivas con tus hechos, des testimonio de aquel que vino a dar testimonio de ti en el cielo. Tú vas a dar testimonio de Jesucristo aquí en la tierra por tu forma de vivir, por tu forma de haber cambiado, por tu forma de hablar y de vestir. Tú debes de agradarle a Dios. Tú debes de dejar que el Espíritu viva y domine en ti. Porque si tú sigues siendo aquella persona que sigue teniendo esas viejas costumbres, esos viejos placeres y deseos carnales, tú no le estás sirviendo a Dios. Tú le estás sirviendo verdaderamente al mal, al enemigo de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 25 al 27. Verdaderamente hoy en día muchos hermanos y hermanas se están tomando atribuciones, porque tú lo sabes. Tú lo sabes, como hay pastores que ya le están dando poder, por decirlo así, porque ungen a cuanto hermano está a su alrededor y que les diríamos que les consecuentan todas sus abominaciones, todas sus cochinadas, todas sus porquerías, porque verdaderamente no viven una vida como pastores, como ministros, porque verdaderamente no sirven a un Dios de santidad. Aquellos hermanos que andan en la revolución y no en el camino de Dios. Aquellas hermanas que andan en la algarabía y no en la oración de Dios, donde se busca la santidad. Aquellos hermanos están verdaderamente mal, aquellos que quieren estar siempre al frente cuando Dios no les ha llamado. Aquellos hermanos que quieren quitar a cuanto siervo está al frente y no les cae bien porque no es su amigo, porque simplemente no les cae bien. Están equivocados, hermanos, hermanas. Dice la palabra del Señor, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y no lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Así es, hermano, hermana. Tú debes de vivir una vida a la luz del día. Tú debes de vivir una vida que tú compartes, que tú predicas, que tú oyes y que tú quieres vivirla en la vida diaria, dando testimonio de lo que Cristo está haciendo en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tus hijos y con todos tus seres, para que vean verdaderamente cómo Cristo está viviendo en ti, cómo Cristo está cambiando tu forma de vivir, para que digan, este es un verdadero hijo de Dios, el cual yo doy testimonio de este siervo, de esta sierva, de este hermano, de esta hermana, que de vivir una vida mundana, de vivir una vida de pecado, hoy vive una vida de santidad, hoy vive una vida de oración en el cual yo puedo ver cómo Cristo verdaderamente está cambiando, está transformando tu vida. Ese es el testimonio verdaderamente que nosotros podemos y debemos de dar de nuestro Dios, para que la palabra de Dios no sea en nosotros como aquel versículo que dice, a causa de vosotros es blasfemado mi nombre. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y que Dios nos siga llenando de bendición todos los días. Hasta la próxima, hermano, hermana. Amén.